Es una caravana, es una gran cantidad de personas, ¿no?, que vienen en camionetas ya preparados. La mayoría son varones. En una caravana de más de 40 camionetas de alta gama llegaron desde el Brain cientos de protestantes que piden la liberación de Pedro Castillo. ¿El narcotráfico está financiando esto? Tenemos información porque si vienen del BRAE y todo, por lo menos. en parte, ¿no? En parte. Los manifestantes están yendo al centro de Lima, son manifestantes, ¿ah? Organizados en grupos entre mineros informales y reservistas de las Fuerzas Armadas, han recorrido más de 20 horas desde el corazón del Brain para llegar a Lima esta mañana, en la que la justicia decide el futuro del expresidente golpista. Hay que decirlo de forma categórica, el narcotráfico está financiando parte de esta protesta y de esta convulsión social. Las mafias tienen códigos y el código criminal de esta mafia es favor con favor se paga. Para el excongresista César Combina, el narcotráfico que durante los 17 meses de gestión de Pedro Castillo no fue erradicado y más bien se le dejó el camino libre para tener más dominio en zonas cocaleras. Hoy financiaría las protestas a favor del expresidente chotano. Sin duda están financiados por el narcotráfico, es peligrosísimo. Yo voy a presentar al profesor Pedro Castillo Terrones, un rondero, ¿no?, un compañero del campo, un maestro de base, un compañero comprometido con la lucha del magisterio nacional. Este fue el momento en el que Guillermo Bermejo abrió las puertas del Brain al aún candidato Pedro Castillo. Era inicio del 2021 y en plena campaña electoral, Pedro Castillo tenía su primera conexión con esta zona en emergencia. Para el cual pido un fuerte aplauso por su esfuerzo. Y Bermejo era el contacto con ellos, con el narcotráfico en el Brain y Pedro Castillo. Y después, cuando han llegado al gobierno, lo que han hecho es facilitar la producción de coca ilegal que va para el narcotráfico y darle todos los beneficios. Para Fernando Rospigliosi, este bolsón electoral del Brain eligió y financió a Castillo para llegar a ser presidente. Una de las promesas electorales, retirar a la DEA de nuestro país. Incluso Bermejo, ya como congresista, promovió el retiro de la DEA, el mayor organismo de la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Presentó un proyecto de ley para cambiar el marco legal de la hoja de coca. Incluso Luis Barranzuela, días antes de convertirse en el ministro del Interior, acudía al Brain a solicitar apoyo. Mañana ustedes háganse sentir frente al presidente de la República. No erradicación, no suspensión, o sea, suspensión de la erradicación. Mañana háganse sentir. Se tiene que escuchar la voz de la oposición, la voz del agricultor, la voz del ganadero. Pero eso no fue todo. En abril de este año, el entonces ministro de Defensa, José Luis Gavidia, anunció con bombos y platillos el cierre de 40 bases militares en el Brain. Se está trabajando intensamente para que estas 40 bases contrasubversivas que tenemos allá se conviertan en 40 centros de producción. Las mafias tienen códigos y el código criminal de esta mafia es favor con favor se paga. Este favor de dejar trabajar al narcotráfico el día de hoy se paga con la movilización supuestamente ciudadana, pero que de ciudadano no tiene nada. Lo cierto es que para la policía, la presencia de cientos de manifestantes provenientes del Brain a la capital sería en apoyo rotundo a Pedro Castillo. ¿El narcotráfico está financiando esto? Tenemos información porque si vienen del BRAE y todo, por lo menos. en parte, ¿no? En parte. Recordemos que antes del golpe, el congresista Héctor Valer anunció en 2022 que el expresidente Castillo y Guillermo Bermejo venían buscando el apoyo de esta zona para un futuro cierre del Congreso. Se hace una reunión en el BRAE con más de 3.000 hombres de las comunidades nativas
las comunidades autogestionarias, los comités de autodefensa, etcétera, más de 3.000 hombres, en el que estuvo presente el presidente de la República, estuvo Guillermo Bermejo y el ministro de Defensa actual. Se empieza a enviar mensajes de cerrar el Congreso. El día que Castillo habría tenido esa reunión, también brindó un discurso en el que desprestigiaba al Congreso ante la multitud. Cuando bajamos al pueblo a decir que hay que solucionarla, cuando tenemos ministros que hacen todo lo posible en su sector para darle solución a los problemas y saben que este gobierno lo va a hacer, inmediatamente la llaman al Congreso para una interpelación. Es peligrosísimo porque el Perú está en un gran riesgo de convertirse en un narcoestado. El narcotráfico es muy poderoso y si se le ha dejado desarrollarse en el gobierno de Castillo, pues sin duda han aumentado su influencia y su poder. Para el excongresista Combina, el apoyo que Pedro Castillo ha tenido de México, Argentina, Bolivia y Colombia no sería casual. Se habla de un financiamiento del narcotráfico en estas protestas y la mayoría de estos países tiene un mismo denominador común. Que Colombia, Bolivia y México se hayan pronunciado inmediatamente tras la vacancia de Pedro Castillo respaldando a un golpista es que Perú durante muchos años ha pasado a ser la gran despensa de la hoja de coca, es decir, de la pasta básica de cocaína, que luego en laboratorios de México y de Colombia termina convirtiéndose en cocaína. Entre el 2020 y 2021, en el Perú solo se erradicaron más de 6.000 hectáreas de coca ilícita, una cifra inferior a otros años, que evidencia la decisión que tuvo el gobierno de Pedro Castillo de no luchar contra el narcotráfico. Bien.